Mi nombre es David Lozada y a continuación les voy a hablar sobre el comercio en el Ecuador. Es conocido que la historia de los productos agrícolas en el país ha tomado diferentes denominaciones de acuerdo al producto que preponderantemente se vendía. De allí que es posible dividir a nuestras exportaciones en etapas, así la era del cacao, la era del café, la era del banano, la era del petróleo y haciendo un análisis a futuro parece que se avecina la era de los minerales. Aunque el petróleo dejó en un segundo plano las exportaciones agrícolas, es evidente que en los últimos tiempos se ha observado un notable repunte en las exportaciones, que ha venido recobrando importancia y se ha incrementado paulatinamente. Existen varias razones para que en la actualidad seamos testigos de un resurgimiento de las exportaciones agrícolas, entre las cuales se puede anotar las políticas estatales que se han encaminado en apoyar a los sectores agrícolas, la tecnificación e investigación que alimenta y fomenta la producción, la política de precios reales, la eliminación de aranceles y la creación de subsidios para ciertos sectores. Hoy vivimos una época de auge en las exportaciones agrícolas especialmente, sobre todo por el aparecimiento de nuevos mercados en Europa, en Asia y en la misma América. Los factores descritos anteriormente han hecho que en los últimos años la economía ecuatoriana haya tenido notables incrementos derivados de la exportación de productos agrícolas. Esta gran movilidad de exportaciones, especialmente tradicionales, incluyendo el petróleo, el aparecimiento de nuevos mercados, el mercadeo global que hoy se impone en el mundo, los nuevos sistemas de mercadeo, de preferencia y sobre todo el comportamiento del comercio exterior ecuatoriano en los últimos años, es motivo de un profundo análisis en la presente investigación. El Ecuador responde a la política monetaria de los Estados Unidos. No obstante, si en general la región está más correlacionada al ciclo de la economía china, la economía ecuatoriana, que no debería ser la excepción, se ve afectada por una política monetaria opuesta a lo que determinaría su ciclo. ¿Qué hacer? En concreto, los países que tienen las mismas monedas tienden a tener más comercio entre sí. Esto explicaría por qué los Estados Unidos es el país número uno de comercialización con el Ecuador, seguido de Chile y Vietnam. Un país con el que el Ecuador recién comercializa es el Perú, siendo beneficioso para ambos la cercanía entre ellos. Los artículos más comercializados del Ecuador son los combustibles y los productos de necesidad básica. Entre el 16 y el 25% de la venta al exterior es de estos últimos. Estados Unidos y China son los primeros compradores de combustible al Ecuador. Colombia y Brasil exportan hacia el Ecuador, seguidos por Perú, Panamá y México. En el 2007 se implementa una política arancelaria con el gobierno de Rafael Correa. Esto quiere decir que la exportación e importación en el Ecuador va a tener un valor agregado. El comercio exterior ecuatoriano presenta altibajos en estos casi 20 años de dolarización, evidenciando una alta dependencia del petróleo. En lo que concierne a las importaciones, estas registraron un acelerado crecimiento, pues por el alto nivel de circulante derivado de la inyección de gasto público de la economía llevó que aumente las compras hacia el extranjero. Para el 2013, las importaciones llegaron a ubicarse en casi 27.000 millones de dólares y el 2017 se situaron en 20.000 millones de dólares. La contracción registrada se debió a un conjunto de medidas aplicadas por el gobierno de este momento, enfocadas a proteger la dolarización que trajo consigo una contracción de casi 24% en las importaciones, perjudicando la libertad de consumo de las personas y de las empresas. El comercio exterior es fundamental en un modelo como la dolarización, pues es una de las formas para atraer dólares a nuestra economía. Por ello, ante esta premisa, tener un comercio exterior más dinámico se vuelve prioritario. Desde que nuestro país adoptó el actual sistema monetario, mucho se ha hablado del comercio exterior, de la importancia de abrir mercados, de ampliar nuestra oferta exportable, de ser parte de bloques comerciales y etc. Casi 20 años después, seguimos proponiendo lo mismo, a corto y a largo plazo. Pero lo que en retrospectiva tenemos son 2 décadas perdidas. Y si revisamos más atrás en el tiempo, veremos que están en el debate muchas más décadas atrás de este tema. Entonces, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Por qué sucede esto en el Ecuador? ¿Por qué no le dimos la prioridad? ¿Es falta de competitividad de nuestros sectores económicos? ¿La estructura de costo en el país es alta?
Nuestros países vecinos producen mejores bienes y servicios que el Ecuador. La culpa es del dólar y la lista sigue si nos planteamos más interrogantes. Pero definitivamente no le dimos la importancia necesaria, desde lo político hasta técnico. El gobierno anterior creyó que el crecimiento económico del país debería fundamentarse en el crecimiento del gasto público. Y por esto, desde el comienzo de su gestión, el expresidente Correa mandó al tacho de la basura la historia. Al acuerdo comercial que se negociaba con Estados Unidos en ese entonces junto con Colombia y Perú, quienes continuaron y firmaron el mismo años después. Y lo mismo ocurrió con el acuerdo que se negociaba con la Unión Europea. Y nos retiramos de las negociaciones para después regresar a las mismas años más tarde y terminar firmando el mismo acuerdo que firmaron nuestros vecinos Colombia y Perú. Pero cabe señalar que la firma del acuerdo con la Unión Europea se dio por la voluntad de este bloque comercial, pero especialmente porque el gobierno ya empezaba a sentir la caída del precio del petróleo y la necesidad de liquidez era inminente. El país, por una decisión política ideológica antes que técnica, decidió aliarse con los países el ALBA, realizar acuerdos comerciales con países que antes de buscar complementariedad con sus economías más bien producíamos lo mismo, o en su defecto con aquellos países en los que las relaciones comerciales eran muy deficitarias o no había mayor relación comercial. A eso le agregamos los diversos mecanismos o trabas que se establecieron para proteger la dolarización, como los aranceles, las cuotas de importación exageradas y las normas de ingreso, que lo único que provocaron fue menoscabar la libertad de elección que tienen los consumidores a través de la reducción de opciones de compras, así como también el encarecimiento de muchos productos. Incluso el hecho de que la cartera de comercio exterior pase a ser una dependencia del Ministerio de las Relaciones Exteriores mostraba el escaso interés de potenciarlo. En el gobierno actual se esfuerza por cambiar esa dinámica y dar un verdadero rol al comercio exterior. Desde el inicio de su gestión y más acentuado en los últimos meses, el discurso se ha enfocado en demostrarnos abiertos a la apertura comercial, aunque si bien en algunos periodos del mandato se insistió en seguir con las mismas cosas, es claro que la tendencia se revertirá, pues no podemos pensar que aislarnos o el crecimiento económico debe ser endógeno. Los últimos años de recesión han brindado las señales necesarias para recuperar el tiempo perdido. La búsqueda de nuevos mercados como la Alianza del Pacífico y entre otros de los que se busca ser parte, ya se iniciaron las gestiones para ello, mostrando al menos la voluntad política de priorizar el comercio exterior. El camino aún es largo, aún hay mucho por recorrer, además que los resultados y beneficios se vendrán en el tiempo, pero sin lugar a duda debemos plasmarlo en una voluntad técnica y esto unilateralmente iniciar reducciones aranceliales, reducir costos de electricidad, mejorar la competitividad a través del contar con las normas necesarias que brinden facilidades y no obstáculos. Sin lugar a duda es tarea de todos, pero hoy no esperamos 20 años más para seguir hablando de las mismas cosas.